Ejercicio número 20. En los números reales, ¿cuál es el conjunto de todos los números x para los cuales la expresión x cuadrado más 7x más 6 dividido en x cuadrado menos 1 se indetermina? ¿Qué vamos a aprender hoy día para el ejercicio 20? Vamos a aprender lo que es un trinomio rectangular y también vamos a ver el significado de la expresión indeterminada versus, lo que no es lo mismo, la expresión indefinida. Y además vamos a hacer un breve repaso de lo que es proporcionalidad directa e inversa. Veamos. En este tipo de ejercicio debemos resolver ecuaciones, ¿ya? Y normalmente las ecuaciones a resolver no son complicadas. El problema aquí se trata de estar súper claro con la tremenda diferencia que existe entre la expresión indeterminada versus la expresión indefinida. Quizás en lenguaje, si ustedes buscan en un diccionario, indeterminado e indefinido son sinónimos, ¿cierto? Pero en matemáticas son dos cosas que no tienen nada que ver. Así que hay que tener mucho cuidado. Expliquemos entonces primero lo que es una expresión indefinida. Se dice que la expresión a dividido en 0 está indefinida, indefinido o simplemente se indefine cuando a es distinto de 0. De hecho, muchos de nosotros hemos querido dividir por 0 un número que no es 0 en la calculadora. ¿Y qué nos da como resultado? Error. Hágalo y van a ver que es cierto. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Fíjense. Si por ejemplo lo planteamos como que 5 dividido en 0 es un número cualquiera, es cosa de pasar el 0 multiplicando al otro lado y nos queda que 5 es igual a 0 por x. En otras palabras, pensemos un poquito. ¿Qué número multiplicado por 0 nos da como resultado 5? ¿Se fijan? No existe ese número, ¿ya? Es más, si ustedes reemplazan ese 5 por cualquier número, van a notar que en realidad no existe ningún número que multiplicado por 0 nos dé como resultado otro número que no sea 0. Y esta es la esencia de la expresión indefinida. Una expresión indefinida no existe. En cambio, se dice que algo se indetermina o está indeterminado o indeterminada si en la expresión a partido por 0, ese a vale 0. Es decir, la expresión 0 dividido por 0 es una expresión indeterminada. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? 0 dividido en 0 puede valer 5. ¿Pero cómo? Se preguntarán. Es bien simple. Miren, pasen multiplicando el 0 al otro lado y notarán que 0 es igual a 0 por 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 0 por 5 es 0. Y aquí llegan a una igualdad, que 0 es igual a 0. ¿Se fijan? Eso en matemáticas se llama tautología. Llegan a una verdad. Es más, si ustedes reemplazan ese 5 por cualquier número, siempre van a poder mantener la igualdad 0 es igual a 0. Es cosa de pasar el 0 que está dividiendo, multiplicando al otro lado, y se va a mantener ese 0 igual a 0. ¿Se fijan? Y esto es lo que hace que la expresión indeterminada entonces sí exista, pero como ven, puede tomar cualquier valor, dependiendo del caso. Ahora, para que palpemos un poco más esto, ¿dónde encontramos ejemplos prácticos de esto? En la proporcionalidad inversa, por ejemplo, que por definición es que dos variables son inversamente proporcionales si su producto es siempre una constante, su gráfica es siempre una hipérbola asintótica. ¿Qué quiere decir asintótica? Que no toca los ejes. Por ejemplo, en todo el eje X, Y vale 0. Y en todo el eje Y, X vale 0. Es por eso que en este gráfico cobra sentido la expresión indefinida. La hipérbola no puede tocar los ejes porque ¿qué número multiplicado por 0 nos da como resultado otro que no sea 0? Ninguno, no existe. En cambio, en la proporcionalidad directa, que por definición es que el cociente de dos variables es siempre una constante, el gráfico siempre es una recta que pasa por el origen. El origen sabemos que tiene coordenadas 0,0, es decir, x vale 0 a la vez que y vale 0. Es decir, en este caso, si hacemos el cociente entre las dos variables, 0 dividido por 0 es parte de la recta. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer que valga 5 o el número que sea.
Ya con eso explicado, entonces vamos a la resolución del ejercicio, que se darán cuenta que es bastante más corta que lo que hemos explicado. La del numerador es bien sencilla de resolver, pues es un trinomio rectangular, es decir, podemos factorizarla con dos binomios, ambos que comiencen con x, y los números que faltan deben ser dos números que sumen más 7 y multiplicados den más 6. Así resolvemos cada ecuación que se forma y tenemos que la respuesta es menos 6 y menos 1 para la ecuación del numerador. Ahora solo falta resolver la ecuación del denominador igualándola a 0. Si nos fijamos, esta es una ecuación que es una diferencia de cuadrados, que podemos factorizarla como una suma por su diferencia. Resolviendo nos da que x puede tomar los valores menos 1 y también 1. Si se fijan, en ambas ecuaciones, como se repite el valor menos 1 como solución, entonces el conjunto solución de esta expresión, para que se indetermine, es menos 1, porque es el único valor para el cual tanto el numerador como el denominador valen 0. Es decir, para que tome la forma indeterminada 0 dividido por 0. Finalmente, entonces la alternativa correcta es la B.